Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, Cáncer. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego ningún tipo de dato personal. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. El único medio por la cual vosotros de repente pueden pedir lo que es una lectura personal es en la descripción de cada video. Yo dejo lo que es un correo, cariño. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Vamos a ver, cariño. Punteros, corazón, punteros. A ver qué me dicen. Empezamos. Dice, flexible, el número 19. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. ¿Sabes qué siento, mi querido cangrejito? Siento que a lo mejor de repente está siendo como muy radical en tu vida. Puede ser amor, puede ser proyecto, puede ser trabajo. Me dicen, tienes que ser un poco más flexible, tienes que escuchar, tienes que tratar de buscar lo que es una solución antes de tomar lo que es una decisión. Entonces, corazón, te noto que estás como muy cerrado, muy cerrada, Cáncer. Te noto que dices, es negro y se queda en negro. No, cariño, busca otros colores, busca otras alternativas. Para todo va a haber solución, mi cangrejito. Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi cangrejito. A ver qué me dicen. La carta del carro, cariño. La carta del carro, tu signo, tu signo. Siento, mi querido Cáncer, que me dicen, vas a llegar muy lejos. Tienes que hacer caso de tu intuición. Va a haber un rescate lo que es en tu vida. Y también, cangrejito, puede ser que muchos de vosotros tengan planes de hacer algún tipo de viaje o a lo mejor de repente estás esperando a una persona que venga de afuera. Algún tipo de visita vas a tener también, Cáncer. Algún tipo de visita, ¿vale? Y puede ser que a lo mejor de repente por esa visita estás un poco nervioso o nerviosa, corazón. Pero sobre todo, Cáncer. Cuando en una lectura sale tu signo, nos están diciendo que la suerte está lo que es a tu favor. Te voy a sacar más signos. Me sale Aries, me sale Piscis o Acuario, Géminis y cierras con Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. ¿Vale, corazón? A ver, cariño, iniciales, mi cangrejito. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Cáncer, iniciales. A ver, la letra F, la letra K, la letra C, la letra V y me está viendo aquí la letra E. La letra E. Muy bien, Cáncer. Quiero que cierres tus ojitos, corazón, y todo lo que tú visualices lo que es en el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Busca lo que es en internet, interpretación de los sueños. Y si no, escríbeme lo que es en los comentarios. Es cierto que me cuesta responder a todos, pero a algunos seguro que sí respondo. ¿Vale, Cáncer? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, Cáncer. Cariño, siento que muchos de vosotros posiblemente están teniendo algún tipo de revelación. Cuando te digo lo que es tipo de revelación, puede ser que hay cosas que tú estás soñando, hay cosas que a lo mejor de repente te llega lo que es en la mente y da la casualidad que días después sucede, pasa, ¿vale? El otro mensaje también, mi cangrejito, he visto
un camino como si fuera un puente colgante. Muy largo, cariño, muy largo. Y al fondo, corazón, hay como una montaña, rocoso. Pero yo he visto, Cáncer, que ese puente colgante es como si estuviera cubierto de nieve. Pero todo el ambiente, corazón, todo lo que te estaba rodeando era oscuro, oscuro. Entonces, mi cangrejito, si tú en estos momentos estás un poco nervioso o nerviosa y me dices, Richard, creo que mi oportunidad se acabó, creo que mi mundo se acabó, siento, corazón, que las energías y especialmente Dios, cariño, el universo, te está llevando o te va a dirigir a tu éxito o al lugar donde tú quieres llegar, Cáncer, ¿vale? Pero es cierto, mi cangrejito, que actualmente pues las cosas no están como muy a tu favor, como que de repente te sientes un poco confundido, un poco confundida, pero el camino, cariño, te va a llevar lo que es al éxito, ¿vale, Cáncer? He visto también como una especie de hada que se acerca. Siento que muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente me dice, Richard, estoy soñando mucho con esa persona, lo estoy recordando, o puede ser que a lo mejor todo va a coinspirar para que tú coincidas con alguien en concreto, ¿vale? Alguien te visita, Cáncer. Alguien te visita, alguien te llama por teléfono, pero eso es lo que yo he podido sentir. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón. Recuerda que es una lectura bonus general. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Cáncer, ¿cómo están tus energías, mi cangrejito? ¿Cómo están tus energías, mi cangrejito? A ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. Llevas una semana muy conflictiva. Llevas una semana muy negativa, Cáncer. Mira esta carta. Estás como muy a la defensiva. Estás como renegando, inclusive. Estás renegando, corazón. Tienes que cambiar la energía. Cambia la energía. La carta también del Caballero de Espadas. Es como que me dice Richard, me gustaría mandar todo, ya sabes dónde. Me gustaría esto. Como que ya soy un poco hartito o hartita. Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Cáncer? ¿Por qué estás así? Está muy radical, ¿vale? Por eso que ya el oráculo te dice tienes que ser flexible. Todo se va a solucionar. La carta del mundo. La carta también de la rueda. Y cierras con la carta del 4 de bastos. Vale, Cáncer, mira. Yo siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una etapa en la cual estás hasta aquí, hasta la coronilla, en la cual de repente dices, Richard, ya no quiero continuar así, ya me he hartado, ya me he cansado, etcétera, etcétera. Quieres decir algo, quieres expresar, cariño, quieres que tu voz se escuche, ¿vale? Entonces, mi querido cangrejito, yo siento, Cáncer, que si tú lo haces, lo que tú quieras hacer, mi cangrejito, lo que tú quieras hacer. Quiero comunicarme con ese chico, quiero de repente hablar sobre un proyecto, quiero aclarar muchas cosas. Lo que tú hagas, Cáncer, a pesar que a lo mejor de repente alguno de vosotros se lleva lo que es una sorpresa, porque cariño, no todo el mundo piensa igual que tú. Igual que tú. No todo el mundo de repente está preparado para una historia, para un comienzo. Dicen las cartas, cariño, que va a haber un grupo que te va a encarar. Te va a encarar, corazón. Va a haber un grupo, Cáncer, que posiblemente te va a decir, mira, guapo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, yo no estoy de acuerdo con tu comentario. Pero, sin embargo, cariño, te noto con esta fuerza de vencedor, de vencedora. Si tú de repente, mi querido cangrejito, en este momento no sabes qué hacer, en estos momentos no obtienes una respuesta, en estos momentos posiblemente quieres tirar la toalla, siento que en el mes de agosto, cariño, todo va a ser más claro para ti. Vas a obtener esa respuesta, vas a saber qué decisión tomar. Posiblemente también va a mejorar lo que es tu economía, va a mejorar lo que es tu vida en el mes de agosto. En el mes de agosto, ¿vale? Muy bien, vamos a ver también qué nos quieren decir la energía de ellos o de ellas. Te noto, Cáncer, que estás un poco tenso. Un poco tenso. A lo mejor me dice Richard, estoy cansado que siempre me llame, estoy cansado que siempre se comunique conmigo, o puede ser que tú estás esperando una respuesta para un ascenso, o de repente para firmar lo que es un contrato, las cosas se alargan, o posiblemente la respuesta que te dan a ti no es como tú esperabas. Pero sin embargo, corazón, a partir del mes de agosto va a haber una mejora para ti, ¿vale? Todo se empieza a poner en orden. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Muchos de vosotros, Cáncer, están lidiando con un Sagitario. Y veo que este Sagitario, a pesar que le cuesta hacer cambios, como que ha entendido de que tú necesitas un cambio en tu vida, de que tú necesitas algo real. Siento que hay un Sagitario que te quiere acompañar. La carta de la muerte, cariño. Hay una persona que quiere volver a retomar contacto, comunicación. Hay una persona, corazón, que quiere volverte a tener otra vez en su vida. Porque sale lo que es la carta de la muerte, renacimientos. Ha habido finales, ¿vale? Es con una persona con la cual tú has terminado un contacto, una relación. Quiere volver, alguien quiere volver. La carta del 3 de espadas se siente muy mal, se siente inclusive traicionado o se siente dolido, Cáncer. A lo mejor de repente porque tú lo estás ignorando o a lo mejor de repente porque tú ya tienes más fuerza, más carácter y ya no quieres repetir otra vez esta historia. Pero siento que él o ella se siente dolido o dolida. La carta del 6 de copas, ahora sí piensa en familia, Cáncer. Ahora sí piensa en hogar. Ahora sí de repente piensa en ti desde el día que vosotros se conocieron. Porque esta carta me habla de la inocencia, me habla de la familia, me habla del entorno, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente también esta persona, si a lo mejor de repente entre vosotros dos no hay contacto por X motivos, pero ustedes tienen hijos, veo que esta persona, su conciencia no lo deja en paz. Quiere tener contacto contigo, quiere tener acercamiento, especialmente por los hijos, Cáncer. Por los hijos. Vamos a continuar, por eso que lo noto un poco arrepentido o arrepentida. La carta del 10 de bastos, veo que esta persona te va a decir que lo está pasando muy mal. Esta persona te va a decir que ya no puede estar alejado de tu vida o alejada. Esta persona te va a decir que ya no puede continuar con su conciencia. Porque esta persona, cariño, extraña mucho lo vivido entre vosotros dos, extraña mucho lo que es la familia, el hogar. Lo está pasando mal, ¿vale? Lo está pasando mal. Inclusive, mi querido cangrejito, puede ser que ellos aparentan de que todo marcha bien en su vida o tú de repente estás viendo en las redes sociales o hay personas que te traen contacto diciendo de que su vida marcha bien, pero no es así. Todo es un espejismo. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Quiere recuperarte, corazón. Mira. Quiere recuperarte, cariño, quiere volver contigo, quiere recuperar la familia también. Si hay familia, quiere recuperar la familia, pero quiere volver contigo, Cáncer. Está clarísimo. Por eso te digo, corazón, que esta persona lo está pasando mal y te lo va a decir. Vamos a ver para solteros y solteras. Solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer. Solteros y solteras, Cáncer, que Dios Universo me ayude. Solteros y solteras, vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del diablo. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. La carta también de la torre. Y cierras con la carta del caballero de pentáculos. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Que muchos de vosotros posiblemente, solteros y solteras, hay una conexión con una persona que es más de una forma íntima, más pasional, Cáncer, más pasional. Posiblemente, mi querido Cáncer, puede ser que tú estás buscando lo que es algo real o esta persona está buscando algo real también. ¿Por qué? Porque yo veo, corazón, como que les une la pasión, pero se sienten posiblemente un poco mal luego que pasa todo ese momento, ¿vale? Como que me dice Richard, ¿esto es todo lo que tengo que vivir? ¿No voy a tener lo que es una relación formal? ¿Será que esta persona solamente quiere estar conmigo por la parte pasional? Etcétera, etcétera. Y puede ser tranquilamente, Cáncer, que la otra persona también piensa lo mismo. ¿Será que Cáncer solamente quiere estar conmigo por la parte pasional? ¿Cuándo vamos a formalizar o tú de repente estás buscando esto? Lamentablemente, mi querido Cáncer, yo siento, corazón, que por el momento entre vosotros dos no van a formalizar porque tenemos lo que es la carta de la torre. Mira, y al costado de la carta de la torre está la carta del 3 de espadas. Entonces, cariño, no veo un avance. Lo que yo sí veo, Cáncer, que si tú de repente pasaras página de él o de ella, tendrías una nueva oportunidad. Hay otra persona que es para ti. Hay otra persona. No sé por qué siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente
te sientes soltero o soltera porque a lo mejor de repente has terminado lo que es una relación con una persona, pero todavía hay comunicación con la otra parte. Siento, cariño, que a lo mejor lo que tú estás viviendo actualmente con esta persona de una forma pasional es simplemente un espejismo, cariño, ¿vale? Yo siento Tauro digo, a lo mejor estás lidiando con un Tauro. Yo siento Cáncer, yo siento de que la persona de tu interés o la persona con la cual de repente tú vas a envejecer no es él ni ella con la cual tú tienes algo pasional, ¿vale? Es otra persona. Es otra persona. Vamos a ver, mi cangrejito. Puede ser que estás lidiando con un Tauro porque me has salido con qué ganas. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Economía, corazón. Vamos a ver economía. ¿Qué me dicen Cáncer? A ver, tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Cariño, tu economía va a mejorar, ¿vale? Va a mejorar tu economía, corazón. Siento que alguien te va a apoyar. Siento que alguien te va a guiar posiblemente para un proyecto, un trabajo, un negocio. O si tú de repente actualmente me dices, Richard, no tengo ni para comer, siento que alguien te va a apoyar. Alguien te va a ayudar, ¿vale? Es muy importante esto para la familia, tu entorno. La carta también del 8 de copas y la carta del 6 de copas. Siento, mi querido Cáncer, que alguien te va a ayudar para que tu economía mejore o simplemente te van a dar oportunidades para que tu economía mejore. Siento que muchos de vosotros también van a estar firmando algún tipo de contrato o muchos de vosotros posiblemente van a hacer algún tipo de cambio porque para ti, aparte que es muy importante la parte económica, también es muy importante que tú estés más tiempo con tu familia o con tu entorno, ¿vale? Entonces, siento, corazón, que las cosas se empiezan a poner en orden. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer las características. Que Dios universo me ayude para Cáncer las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona con la cual de repente tú lo diste muchas oportunidades. Veo que este hombre o esta mujer quiere recuperarte. Quiere recuperarte, cariño. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, o vosotros viven cerca de la playa. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, un poco grande, ondeado, natural o pintado. Esta persona es una persona muy culta. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros lo único que había era algo más pasional, pero no algo real. Algo real. Pero veo que este hombre o esta mujer, cariño, algo ha pasado. Veo que este hombre o esta mujer necesita posiblemente tener una relación contigo o se ha enamorado. Se ha enamorado de ti, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Algunos de ellos o de ellas de repente utilizan algún tipo de boina o de casco. La carta de Rey de Oros. Hay una persona de elemento tierra. Puede ser que sea mayor de 40 años, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Esta persona puede ser delgado o delgada. Algunos de ellos tiene el pelo largo, pero tiene canas. Ya tiene canas. Barba también con canas. Es una persona un poco solitaria, pero cada vez que está contigo, Cáncer, veo que esta persona se siente muy bien, se siente cómodo. Es como que a pesar que esta persona sea un poco huraño o huraña, no tiene muchas amistades, pero cuando está contigo encuentra paz, encuentra tranquilidad. Puede ser que tenga un cargo importante, ¿vale? La carta del 6 de oros. Veo, mi cangrejito, que hay una persona que te va a ayudar lo que es en la parte económica o simplemente hay una persona, cariño, que posiblemente te va a devolver algo que es tuyo, Cáncer. Algo que es tuyo. Te enseño las cartas. Vamos a ver. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra. Hay una persona, mi querido cangrejito, que siento que te quiere pedir perdón o simplemente va a reconocer su falta. Esta persona puede ser de elemento aire como también de cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello negro o cabello castaño, pero de ahí no pasa, ¿vale? Yo me inclino inclusive a cabello negro. Es una persona que actualmente posiblemente está como atado o atada a una situación o a una relación, pero sin embargo está dispuesto o dispuesta a dejar todo por amor. En pocas palabras, a dejar todo por ti. La carta 9 de espadas, hay una persona que tiene miedo posiblemente, corazón, a quedarse solo o sola. Esta persona puede ser de elemento aire como también puede ser de cualquier otro elemento. Siento que esta persona posiblemente no duerme bien porque su gran temor, mi cangrejito, es que tú algún día
prácticamente desaparezcas de su vida. Al margen de lo que haya pasado, ¿vale? Porque puede ser que tú me digas, Richard, ellos se portaron muy mal, pero tienen miedo a perderte. Te quiero, mi cangrejito. Trata de ser flexible, ¿vale? Te noto un poco nervioso, nerviosa, pero siento que hagas lo que tú hagas, al final vas a llegar lo que es a tu éxito. Hasta la vista, corazón.